Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy preparamos un brownie de chocolate dietético, o mejor dicho, vegano. No vamos a utilizar ni leche, ni huevos y tampoco mantequilla. Vais a ver que es una receta súper fácil y además los brownies nos van a salir súper deliciosos. Quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Y de paso os podéis suscribir al canal si aún no lo habéis hecho. Como sabéis es totalmente gratis. No olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta. Y también podéis dejarme un comentario para decirme qué tal os ha parecido la receta de hoy. Y ahora sí que empezamos. En un bol grande vamos a poner 2 tazas grandes de harina. Como veis yo tengo aquí una taza ya que la he echado en el bol. Y ahora voy a echar la segunda. La primera taza ya la he tamizado, ahora voy a tamizar la segunda también. Cada taza llena de harina pesa 200 gramos. En total tenemos que utilizar 400 gramos de harina. Es muy importante de tamizar la harina antes de utilizarla porque de esta manera se va a oxigenar las partículas de harina y los pastelitos nos van a resultar tiernos y esponjosos. Sobre la harina vamos a tamizar también 3 cucharadas de cacao en polvo. Son 40 gramos de cacao o cocoa como se conoce en otros países. Añadimos también una cucharada de polvo para hornear o levadura química que son 10 gramos. Y ahora con la ayuda de una cuchara vamos a remover muy bien los ingredientes para obtener una mezcla homogénea. Apartamos el bol con los ingredientes secos y vamos a seguir con los demás ingredientes. En otro bol vamos a añadir una taza grande de leche vegetal. Yo he utilizado leche de almendras, que son 300 mililitros. Ponemos también mitad de una taza de aceite, puede ser de girasol o de oliva suave, son aproximadamente 150 mililitros. Ponemos también una taza no muy llena de azúcar, que son 180 gramos. Si os gusta que el brownie salga muy dulce, entonces podéis añadir la taza entera de azúcar. Y al final le podemos añadir el aroma que más nos guste. Yo he añadido un aroma de ron, pero si no la tenéis podéis poner de vainilla o de otro aroma que os guste. Batimos bien con unas varillas manuales hasta que el azúcar esté bien disuelto y vamos a obtener una mezcla homogénea. Y ahora sobre los ingredientes líquidos vamos a empezar a añadir los ingredientes sólidos, es decir, la harina con el cacao y el polvo para hornear. Echamos 2 o 3 cucharadas de los ingredientes secos y vamos a remover con las varillas hasta que estén incorporadas. Y seguimos haciendo este proceso hasta que vamos a terminar de incorporar todos los ingredientes secos. Al final, si os ha gustado esta receta, no olvidéis de darle al me gusta y compartir el vídeo con vuestros amigos en las redes sociales, porque a mí me ayudaría muchísimo para poder seguir publicando más recetas para vosotros. El horno se tiene que precalentar a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit con calor arriba y abajo. He terminado de incorporar la harina con el cacao y como podéis observar, mi masa ha resultado un poquito más espesa de lo normal, porque ahora dependiendo del tipo de harina que vamos utilizando puede contener más o menos agua. Y yo ahora voy a añadirle un poquito más de leche vegetal, aproximadamente 50 mililitros, pero lo voy a añadir de poco a poco. Hacéis lo mismo vosotros si os pasa igual que a mí. Primero añadimos un poquito de leche vegetal, removemos bien con las varillas y así hasta que vamos a obtener la consistencia deseada, y al final os voy a enseñar cómo tiene que quedar nuestra mezcla para brownie. Y es así como tiene que quedar. Tiene que caer como una cinta para abajo cuando levantamos las varillas. Fijaros, es un poco fluida pero a la vez cremosa. Y sobre la mezcla del brownie vamos a añadir unos 3 puñados de uvas pasas. Yo he utilizado aproximadamente 80 gramos.
Volvemos a remover otra vez con las varillas para incorporar las uvas pasas. Ahora es el momento de añadir nuestra mezcla de brownie en el molde donde lo vamos a hornear. Antes he forrado el molde con papel de horno o papel sulfurizado. Las dimensiones de mi molde son de 25 centímetros de largo por 21 centímetros de ancho, pero podéis utilizar cualquier tipo de molde que tengáis en casa con las dimensiones aproximadas a este molde. Repartimos bien la mezcla por toda la superficie del molde. Luego la vamos a nivelar un poquito con la espátula. Y al final vamos a espolvorear por toda la superficie del brownie nueces molidas. La cantidad de nueces molidas es un poco al gusto de cada uno. Podéis añadirle más o menos, pero yo os digo que he molido aproximadamente 2 puñados de nueces. Ahora con una cucharada vamos a hacer un poquito de presión sobre las nueces para que entre un poquito en la mezcla de nuestro brownie. Vamos a llevar nuestro brownie al horno para unos 40 minutos aproximadamente, o hacemos la prueba del palillo. Si el palillo sale limpio significa que nuestro brownie ya está listo. A los 35 minutos podéis hacerle la prueba del palillo, porque ahora dependiendo de cada horno puede tardar más o menos. Y después de 40 minutos mi brownie ya está listo. Le he hecho también la prueba del palillo, el palillo ha salido limpio. Ahora lo voy a dejar que se enfríe unos 5 minutos dentro del molde y luego lo voy a sacar sobre una rejilla donde se va a quedar hasta que se va a enfriar por completo. Pero antes de sacarlo del molde a mí se me ha ocurrido una idea porque todavía está caliente y le voy a añadir unos fideos de chocolate por encima. Este paso es opcional, si os gusta bien, si no podéis dejar el brownie así porque va a estar igual de rico. Os tengo que decir que el chocolate que le he añadido al final es un chocolate negro que no contiene ningún ingrediente de origen animal. De hecho, como os he dicho al principio, el pastel es totalmente vegano. Y cuando el brownie se haya enfriado, podemos cortarlo en la forma deseada. Yo voy a cortarlo en cuadraditos. Para cortar el brownie os aconsejo que utilicéis un cuchillo tipo sierra, de ese que utilizamos para cortar el pan, porque de esta manera se va a cortar muy bien el pastel. Y aquí el resultado final de nuestro brownie. Fijaros qué buena pinta tiene. Os tengo que decir que también huele genial. Ahora voy a romper un trocito por la mitad para que veáis cómo está por dentro también. El brownie está muy tierno, a la vez esponjoso, se le ve bien también las uvas pasas. Vamos, es una maravilla de pastel. Os invito a que lo preparéis vosotros también porque estoy segura que os va a encantar. Y como habéis visto, sin ingredientes de origen animal también se puede preparar un brownie de chocolate súper delicioso. Amigos, hasta aquí la receta de hoy, espero que os haya gustado y que preparéis vosotros también este dulce tan delicioso. No olvidéis que a mí me podéis seguir también en las redes sociales, os dejo los enlaces en la cajita de descripción, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina. Aquí vais a encontrar una gran variedad de recetas escritas, que las podéis guardar, imprimir o simplemente compartir con vuestros amigos. Gracias a todos por ver este vídeo, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.